Vamos a confesar confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a saludar entre los hermanos exteriores e interiores y los remanentes, los multiculturas. Saluden. Dios está junto con ustedes. Con esta palabra, con el título de Emmanuel, voy a transmitir la palabra. Durante la semana pasada, Bélgica, donde está ubicado en Europa, y más de 500 personas fue afectado por Corona 19 y salió este noticiero a las 12 de la tarde. Nosotros también en este país, a través del centro de la medicina, se levantó muchos infectados de Corona 19 y están haciendo problemas. Pero ¿cómo fue infectados? Y averiguaron ellos, y de conclusión, el comienzo de la infección es que los pacientes de los enfermos, las personas quien devocionaron por recibiendo la Navidad, y vinieron mucha gente a ayudar a las abuelas y a los enfermos. Vinieron todo disfrazado de Santa Claus. El problema es un voluntario no sabía que estaba infectado por Corona 19 y no tenía puesto la mascarilla, pensando que no estaba infectado. Solamente se vistió de Santa Claus y disfrutaron junto con los asilos de ancianos y no utilizó la mascarilla, o sea, no dejó la distancia social. Y entonces los ancianos, con el mucho tiempo de estar viviendo tan esforzado, y entonces sacaron foto con el Santa Claus y hablaron y dialogaron y disfrutaron. Y después de 3 días empezó a salir los infectados continuamente. Conclusivamente, este voluntario era el transmitidor super y recibió una Navidad, peor Navidad. ¿Por qué hablo esto? ¿Cuál es la razón? A través de Corona 19 no es un ambiente de la Navidad. Nunca vi una Navidad así, es la primera vez. Y los comerciantes querían disfrutar el negocio a través de la venta de la Navidad. Pero lo más preocupante y lo más lamentable es quién es que aparece primero, antes que nada, es Santa Claus en esta Navidad. Y también árbol navideño y canciones de la Navidad. Esos son los 3 principales que dan el ambiente de la Navidad: Santa Claus, árbol navideño y la canción de Navidad. Pero en verdad el dueño de la Navidad es Jesucristo, pero no están en ningún lado. No tiene nada que ver con Jesucristo en esta Navidad. Hace muchos años que se desapareció Jesucristo en la Navidad. ¿Cuál es el significado esencial? No tienen interés del significado esencial y ni siquiera quieren saber. Están metidos en el Génesis capítulo 3. Este es el campo de este mundo. Como esto, Satanás, como así, volviendo de hablar, a través de Satanás están siendo atacados. Es un campo muy lamentable. ¿Cuál es el título del capítulo de hoy? Es Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Emmanuel, que Dios está junto con nosotros. Que Dios está junto con nosotros. Esto es la Navidad. Esto es la esencia de la Navidad. ¿Qué es la Navidad? Que Dios está junto con nosotros. Esto no es una palabra simple.
que Dios está con nosotros. ¿Ustedes meditaron alguna vez? No piensen otra cosa. Iré a un lugar bueno a comer, pero no pueden salir por Corona 1.9. Pero ustedes mediten que Dios está con nosotros, Emmanuel. La Navidad en una palabra es Emmanuel. ¿Qué es Emmanuel? Que Dios está junto con nosotros. Tiene este significado. Tiene que enseñarlo a la persona que no saben esta verdad. ¿Cuál es el caso más importante del Antiguo Testamento? Es la creación del mundo. ¿Y cuál es la protagonista? Es la persona que la semejanza con Dios, creado con la semejanza de Dios. Y Adán, quien era el primer hombre, estaba tan feliz por desobedecer la palabra de Dios. Entró el pecado y este pecado se entró entre Dios y el hombre. Por eso el hombre se aleja de Dios. ¿Cuál es la reacción del pecado? ¿Cuál es la conclusión del pecado? Es la maldición y es el temor. ¿Qué quiere decir? Que el pecado es ser un sirviente de Satanás. Vivir una vida de sirviente de Satanás y al final va al camino del infierno eternamente, la maldición eterna. Era mejor que no haber nacido en la maldición y van a ir a ese camino. Dios, para restaurar esta relación del pecado al hombre, Dios mandó personalmente, vino como el hombre, vino a esta tierra. Que Dios vino como el hombre, vino a esta tierra. Esto es la Navidad. Esto es Jesucristo. Esto es el caso más importante del Nuevo Testamento. Que Dios, ¿por qué vino a este mundo en vestido del hombre a esta tierra? Porque Dios quiere estar junto con nosotros. Eso es Emmanuel. Emmanuel es el Dios de Emmanuel. Que Emmanuel quiere decir que está junto con nosotros. Todos los creyentes recibiendo esta Navidad, quiero que busquen y sepan el verdadero significado esencial y que puedan disfrutar esta Navidad y que todos puedan ser un testigo. Como el punto 1 es el cumplimiento del pacto de Dios. Vamos a leer versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a la luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Mateo, a través de Isaías 7:14, utilizando este mensaje, que vino Jesucristo en esta tierra, es el cumplimiento de la profecía del pacto. No fue casualidad, sino desde mucho tiempo estaba previsto esta profecía, y que a través de los profetas del Antiguo Testamento continuamente que Mesías vino verdaderamente a esta tierra, que Dios, todo el trabajo no es quien es que hace el trabajo de casualidad. Por eso nosotros no tenemos que usar la palabra casualidad, por tener buena suerte. No, esa palabra utiliza los no creyentes. Todos los guías del Espíritu Santo a nosotros es nuestro Dios Padre. No hay casualidad en Dios, que Dios no lo hace de casualidad, sino que Dios nos preparó perfectamente y nos cumple el pacto como nos ha prometido. Si vemos en Isaías 9:6 y podemos ver la pasión de Dios, que 타이어 엔진 오일만 살려고 해도요.
9, 7. Amén. Que es la fuerza de Jehová, que desde ahora va a venir Jesucristo, y está hablando en 5 formas aquí en la palabra de Dios, que no es descendiente del hombre, sino de la mujer va a venir, y que va a morir y va a resucitar, y está hablando esta verdadera verdad. ¿Quién es? Que es el persona sorprendente, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Por eso, que es el Dios, quien es todopoderoso, que tiene la paz. Las personas que recibieron a Jesucristo como Cristo en esta situación y pueden disfrutar verdadera paz, y va a haber la paz eterna, es lo que está hablando. A través de pandemia de Corona 19 estamos en dificultades, en estas malas situaciones. Aunque estemos en esta situación, ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es la paz verdadera? Y el quien recibe esa palabra, Jesucristo, en estas situaciones, no importa sus situaciones, sino que todo lo que están en la tierra van a tener la verdadera paz. Va a disfrutar la verdadera paz. Es lo que está hablando Jesús. Y también en el versículo 7 dice que todo el Dios poderoso, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto, que todo se va a cumplir, que el esfuerzo de Dios por lograr, en hebreo quiere decir kinatu, esta quiere decir que es envidia y celos. ¿Qué quiere decir? Que Dios a su pueblo va a proteger de los enemigos, y para no ser quitado, y con el celo verdadero, Jehová va a cuidarnos a nosotros. Quiere decir esto, que Dios es celoso, no quiere ser quitado sus hijos. Es esfuerzo hacia su pueblo, el amor caliente. Podemos ver que nosotros y ustedes, a través de este esfuerzo de Dios, podemos estar establecidos en la línea de Dios, que somos una persona muy valiosa. Un teólogo habló así, que Dios nos ama a nosotros, por eso pudimos ser un hombre que estamos junto con Dios. Las personas que Dios ama son las personas valiosas. Que Dios, somos una existencia que Dios nos quiere muchísimo a nosotros. A través de esta, quienes somos una existencia que somos salvos, y que somos más interés de Dios. Y nosotros, para hacer esto, tenemos que ser utilizados para el cumplimiento de la palabra. Amén. Ustedes tienen que ser un instrumento para el cumplimiento de la palabra, del pacto, la voluntad de Dios, la voluntad del Señor, que nosotros esperamos a través de mí cumpla los deseos que quiere. ¿Qué es lo que está hablando? Que Dios lo que quiere a través de la Navidad, que a través del trabajo es obedecer hasta morir. No es mi voluntad, no es mi cálculo, no es mi beneficio, no es mi lugar, no es mi trabajo, sino para lograr la voluntad de Dios. Amén. Semana pasada hicimos una escuela de los remanentes con el título de Gloria en el cielo y paz en la tierra. Hicimos en campamento de Aleles,
a través de esta esencia de la Navidad, filmaron y para acordarse y para grabarse, y nos mandó. Y entonces yo le grabé el mensaje y le dije así: los remanentes, ustedes haciendo el campamento, ¿cuál es la característica del campamento? Es alumbrar la luz de Cristo. Dentro de eso está la esencia de la Navidad, que el cumplimiento de la palabra que va a venir Jesús es la esencia de la Navidad. Esta alegría que ha recibido antes, dentro de mi corazón están teniendo la vitalidad todavía. Que Jesucristo, dentro de Jesucristo, todos los preciosos anchuras, alturas y los profundidad es lo que experimentamos. El teólogo del Antiguo Testamento abrevió en 2 palabras la Biblia. Uno es la promesa y el otro es el cumplimiento. ¿Cuál es el núcleo de promesa de la Biblia? Que para cumplir toda la visión de Dios, eso es, tenemos que hacer nosotros. Esto es el cumplimiento de 237 países. Para eso estamos haciendo nosotros. Nosotros en este pacto del itinerario del pacto, Dios nos va a llevar en 3 cumbres y vamos a entender y que podamos crecer de la palabra. Y le mandé el mensaje de la bendición, que todos van a establecer como un remanente muy importante. Creyente, ustedes, quiero que tomemos esta esencia del cumplimiento de la palabra de Dios. Volviendo a hablar, es el cumplimiento de la redención, que esta salvación es la llegada de Dios y es la redención de la muerte en la cruz y la resurrección y la llegada de Jesús. A través de la llegada de Jesús se cumple esta palabra así. Hasta la llegada de Jesús ya se cumplió. Queda solo un cumplimiento. Es la llegada de Jesucristo. Solo queda la llegada de Jesucristo. Por eso nuestra vida, ¿qué es? Ya se cumplió la llegada. Por eso el cumplimiento es el cumplimiento de la palabra. Solo recibiré poder y seremos testigos hasta fin de la tierra. Cuando Dios llegue, recibiendo la Navidad, que toda nuestra vida sea una vida de salvar las vidas y que podamos estar en la dirección del cumplimiento de la palabra. Hoy el contenido del presbítero de la oración estaba muy bueno, el contenido. Esto es el Evangelio. ¿Qué quiere decir? Hacer el culto representativa quiere decir que está orando por nosotros. Por eso ustedes tienen que acordarse bien el contenido y tienen que decir amén, diciendo que se va a cumplir esa palabra. Ustedes, como puedan establecer firmemente como una persona del cumplimiento de la palabra. Punto 2 es la mejor bendición de nuestra vida. Vamos a ver el versículo 21 de vuelta. Y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a la luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Emmanuel, si decimos en una palabra, es la mejor bendición en nuestra vida. Sí, aunque no tenga mi pertenencia, pero yo estaré gozoso a través de Jehová. Esto es la imagen que disfruta una persona de la Emmanuel.
Jesús vino a esta tierra para ser Emmanuel, que Dios está junto con nosotros. Esto es el verdadero evangelio. Si al ser así, se termina todo. Emmanuel, el significado de la Navidad. Si entendemos el significado y ya se termina todo, nada es problema. Todas las cosas se han terminado. Amén. Creer Jesús. Yo ser testigo de la Navidad. Tener secreto de la Navidad. Se termina. Todas las cosas que se ven en nuestros ojos son introducciones. Todo se desaparece. Por eso, la persona que se termina todo, que Jesús vino a esta tierra, a nosotros nos dio la bendición de la salvación y llegó la bendición de recreación. Dios, Jesús vino para darnos una vida. ¿Qué vida? Vino a dar la vida eterna. A través de Jesucristo, que fue restaurado todas las cosas desde el momento del huerto de Edén, de comer el fruto del bien y el mal. Jehová es mi pastor, nada me faltará. La persona que sabe el significado de la Navidad tiene que ser así, estar agradecido siempre, sin parar de orar y estar agradecido todo el tiempo. Esto es la confesión de Pablo. No tiene que hacer una vida de fe complicado. ¿Cuál es la razón que dio la palabra de la Biblia? No es para que ustedes sientan presionados y para que estudien y para que lean. No lo es así. La razón que nos dio la Biblia en una palabra es que vivan disfrutando la bendición de Emmanuel. Es esa palabra. ¿Cuál es la razón que envió a Jesús? La razón que envió Jesús, que podamos disfrutar juntos Emmanuel y unicidad, y que vivamos dentro de esa bendición. En la familia de ustedes, en el trabajo, en los campos, al llegar, la llegada de Emmanuel no es nada problema. Problema no es problema. La bendición de Emmanuel es muy sorprendente y grande, y Mateo está enfatizando en Mateos, y en el 28 también está enfatizando en Emmanuel. Del principio también Emmanuel y hasta final Emmanuel. Hasta que termine fin de la tierra, yo estaré contigo eternamente, hasta último momento. Hasta que se termine el mundo, Dios va a estar junto con nosotros. ¿Por qué están nerviosos? ¿Por qué están preocupantes? ¿Por qué se pelean? ¿Por qué se envidian? ¿Por qué tienen conflicto? Porque no pueden creer en Emmanuel. Se olvidaron. Satanás nos hizo olvidar por momentáneo. Nos hace tener fracaso. Nos hace desperdiciar la vida. Hasta fin de la tierra, yo estaré junto con ustedes. Se terminó el juego. Se terminó el juego. Con la alegría, tener el yugo en nuestros hombros con la alegría, y se termina todo. Dios estar junto con nosotros. Tenemos que entender este misterio, y hacer vida de fe es una vida de fe bíblicamente. En verdad, el núcleo de oración es Emmanuel. No es deme, deme, deme. Que disfrutar a Emmanuel verdaderamente tenemos que orar. Que Dios estar junto con nosotros, háganos sentir a nuestro Dios. En cualquier momento está con nosotros. ¿Por qué no lo sienten? ¿Por qué no pueden sentir que Dios está junto con nosotros? Háganos sentir esta Emmanuel. Háganos sentir a nuestro Dios. Y entonces se termina. Orando dentro de mí. Cuando disfrutamos en nuestro corazón verdaderamente lleno del Espíritu Santo, se termina todo. No es hablar otra lengua, estar lleno del Espíritu Santo. No es eso, sino cómo estamos disfrutando Cristo en nuestro corazón.
volviendo de hablar, hasta que como disfrute Emmanuel con Dios, en medio de Génesis 3 del caso y de los problemas, tenemos el crecimiento espiritual. Como las águilas suben hacia arriba, aunque vengan problemas, no es problemas, no nos esquivamos. Damos influencia espiritual y vamos para arriba a través de Corona 19 pandemia. Aunque estén en preocupaciones, en nerviosismo, pero ustedes sin conmoverse, quiero que crezcan. La Biblia está lleno de las personas de que disfrutaron Emmanuel en dificultades. Abraham en Antiguo Testamento, solo que disfrutaron Emmanuel. Al disfrutar Emmanuel, Abraham hizo ancestro de la fe. Y Isaac también siempre dejó a otras personas. Le dio siempre, le permitió todas las cosas. Mirando a Dios. ¿Qué dijo? ¿Qué importa si me sacan? Si estoy disfrutando Emmanuel, si Dios me está mirando con nosotros. Entonces le dio que no pueden ni tocar la esencia. Las personas que disfrutan Emmanuel no se pelean con la persona, no tienen herida con la persona, no deciden a esas personas. Reciben 100 veces y van a ser grandes personas. Jacobo disfrutó la bendición. Josué también hizo pronombre de la paz. Él no había pecado y fue al cárcel y como esclavos. Como Josué está junto con Josué, Jehová le hizo tener paz en día cotidiana. La persona que tiene la fe de estar juntos tiene el Evangelio. El apóstol Pablo, ¿qué es lo que hizo? ¿Quién es el que disfrutó? Pronombre de que disfrutó. Con Dios estoy crucificado, por eso no vivo yo en este momento, sino vive Cristo Jesús en mi corazón. ¿Quién es nuestro Dios que tiró a su Hijo y vivir dentro de esa creencia, dentro de la fe? Apóstol Pablo, que está junto, muerto en la cruz con Cristo. ¿Qué quiere decir? El momento de creer Jesús, ya estoy crucificado. ¿Qué quiere decir? Romper mi molde viejos, esos cargas, estos trasfondos, estos herencias, rompió todo. Que Jesucristo vive dentro en nuestro corazón. Eso quiere decir establecer el nuevo molde, romper el molde viejo y establecer el molde nuevo. El molde viejo. Antes de creer la fe, antes de aceptar a Jesús, eso no se rompe nuestro pensamiento y está metido en el molde antiguo. Tiene que establecer el molde nuevo. Por eso confiesa así. Dentro de la fortaleza que nos da, puedo hacer todo. Eso es la confesión de lo que tiene establecido el molde nuevo. Como el apóstol Pablo, todos los creyentes de llevó que puedan disfrutar juntos Emmanuel y unicidad. Eso es establecer el nuevo molde. Estar juntos, Dios está juntos, unicidad. Unicidad. Lo que no pueden estar dando la unicidad son los sirvientes de Satanás. Es unicidad de instituciones de la región y la iglesia unicidad. Amén. Al ser así, si no pueden ser, están siendo sirvientes de Satanás y van a enfrentar a Dios. Por eso ustedes siempre acuérdense, junto, unicidad y Emmanuel. Las personas que viven con estas tres cosas y pueden disfrutar la bendición y no ser quitados
absolutamente. Le bendigo en el nombre del Señor Jesús que disfruten esta bendición. Conclusión. Un teólogo, Anderson Nigray, escribió un libro que se llama Agape y Eros. Este libro tiene el contenido de la vida de fe. Como el título del libro es Agape y Eros. ¿Qué es Agape? No necesita el esfuerzo y los actos de él opuesto, sino es el amor sin la reacción de esa persona. Eso es el amor de Agape, que es unilateral. Y este amor de Eros tiene que amarse unos a otros, si no se rompe. Si esto aplicamos espiritualmente, es la forma de Eros, es la forma del hombre, es el esfuerzo que están tratando de alabar a Dios. Mi vida de fe es muy cansador. Eso es religión. Es mucha presión hacer vida de fe. Eso es religión. Una religión es difícil y es costoso. Yo, cuando estaba en la iglesia de Suyeongno y fui el presidente de los jóvenes, soy el líder de la región y oré mucho porque estaba muy cansado. Porque en ese momento fui guiado el Espíritu Santo haciendo ministerio. Y estaba dando y apostaba todas las cosas mías. Apuesta en todo. 365 días, 24 horas, estuve apostando todas las cosas. Al apostar todo, y no tenía más fuerza. Y no tenía nada más para hacer en esa institución. Empecé con 42 jóvenes y lo multipliqué por mucho más. Al ser líder de una institución y se terminaba. O sea, en 2 años lo liquidaba, tener las multiplicaciones en diferentes instituciones. Lo dejé 2.400.000 a 4.800.000. El doble lo hice crecer en ese momento. Y con ese dinero, a través del entrenamiento de Cho Dong-i, pastor, siempre tuve la gracia de la multiplicación en 24 horas, desafiando todo. Y era muy costoso en verdad, después de apostar todo. Siempre lo hacía con mi esfuerzo, con mi interés. Eso es religión. Eso es una religión del cristianismo. Pero Dios no mira el centro. Dios mira el centro. Igual nos da la bendición. Quiero que ustedes disfruten en todo el trabajo, con el agradecimiento y con la felicidad. Hagan todo 24 horas delante de Dios. Si lo hace, Dios nos da una forma que ni siquiera pensamos y Dios va a obrar. Una vida de religión, cada vez que esforzamos es más sufrimiento. Esta fe de Agape no es hecho y acción, sino que todas las cosas Dios vino a encontrar personalmente al hombre. Por eso disfrutamos. Solamente tenemos que disfrutar ese amor unilateral que Dios vino a encontrar. A Dios es el Evangelio. Pero una vida de religión es pedir yo, ir a buscar algo. ¿Cuál es el Evangelio? Yo no sabía nada, pero Dios vino a buscarme a mí. Dios vino personalmente. Nos vino a encontrar personalmente. Eso es el Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Solamente tenemos que aceptar
a Jesucristo, porque vino a buscar a nosotros. Está esperando afuera de la puerta. Solamente tenemos que abrir la puerta. Y entonces aceptamos a Jesús y se termina. Creemos a Jesús y se termina. No hay ni mejor ni peor. Aunque crea a Jesús, tengo una fe muy débil porque no oro. Yo iré al cielo. No. Si creen a Jesús van a tener la salvación gratis. Y a través de esa fe, a través de la fe, no es que nacido dentro de ustedes, sino es el regalo de Dios. No es en la acción, sino nadie puede manifestar esa bendición. Entonces no hay nada de estar agrandado. Solamente tenemos que dar agradecimiento de junto Emmanuel y unicidad. Solamente tenemos que disfrutar esto. Esto es el Evangelio. Que Jesucristo logró todas las cosas. Dios, Cristo lo hizo todo. Nosotros solamente tenemos que creer y disfrutar. Quiero que disfruten solamente. Crean y disfrutan. Recibiendo la Navidad. Los creyentes de Yewon, quiero que sepan el significado de Emmanuel. Y que puedan disfrutar verdaderamente esta bendición de Emmanuel. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Señor Padre, recibiendo esta día de Navidad, que podamos tomar la palabra de hoy y que podamos conocer el significado de Emmanuel y que Dios, teniendo la seguridad que Dios está junto con nosotros y que sea un día de la Navidad para preparar, danos nueva fuerza. A través de pandemia 19 corona, están teniendo preocupaciones en el nervios en este momento, pero en esta situación, por disfrutar a Emmanuel, que podamos disfrutar verdadera paz, verdadera felicidad y verdadera alegría, que tengan todo en nuestra familia de los creyentes de Yewon. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. En el cielo es la gloria y en la tierra la alegría. A través de esta palabra que Jesús vino a esta tierra, que nos guió nuestra vida, una vida de eterna, el gran amor de Jesucristo, el gran amor y la obra del Espíritu Santo, que todos los creyentes de la iglesia Yewon, entregando este culto por internet, que podamos saber el significado de Emmanuel y de la Navidad en el ministerio, en el trabajo, en las cabezas de los remanentes, a los misioneros, a los multiculturas, desde ahora para siempre va a estar juntos. Amén.